Buenas tardes, hoy vamos a ver esta jornada, vamos a ver lo que son los principios básicos de la genética. Para ello, pues vamos a ver una serie de conceptos, como por ejemplo gen, como por ejemplo alelo, como por ejemplo fenotipo, genotipo, alelo recesivo, alelo dominante. Vamos a ver las tres leyes, ¿verdad?, de la herencia de Gregor Mendel. Bueno, en noveno, pues si sus maestros llegaron hasta la unidad número 10 también, porque ahí está, aparece. También pues compartían un poco de las leyes de la herencia. Aquí vamos a profundizar un poquitito más, ¿ok?, en esto de las leyes de la herencia. Bueno, miren, tenemos estas preguntas. ¿Por qué, digamos, un bebé no nace a través de un tomate? ¿Por qué los hermanos gemelos son físicamente idénticos? Idénticos no quiere decir iguales, ¿verdad? Idénticos quiere decir que se parecen. ¿Por qué una loba no puede parir gatitos? Y cómo explicar los parecidos, ¿verdad? Dentro de una familia, ¿sí? Ok, entonces son preguntas que hemos hecho y pues a veces pues nadie nos las responde porque esta área de la ciencia, sí, no, a veces pues no nos gusta tocarla porque creemos que es algo complicadísimo. Y no es complicado. Ok, esta es parte de la ciencia siempre de biología, pero acá ya estamos hablando de la genética. Déjenme decirles que la genética no es nueva, ¿verdad? O sea, en práctica sí, pero en teoría no es nueva. Estamos hablando de años de 1800 y algo cuando este señor comenzó ya a hacer sus estudios sobre la genética. Y vamos a empezar a esto, hablar sobre la herencia. Todos los seres vivos tienen características que se pueden transmitir de padres a hijos. La genética es la ciencia que estudia los componentes hereditarios que pueden variar de diversas formas entre seres vivos. Se llama herencia, ¿verdad? Entonces son los caracteres hereditarios, son los componentes hereditarios. Aquí estamos hablando ya de, por ejemplo, color de piel, color de pelo, tamaño de las personas, forma del pelo, si es liso, si es rizo, ok, el color del pelo, bueno. En fin, todos, fíjense bien, aquellos rasgos que no son notoriamente físicos en una persona de alguien los tuvo que haber heredado. Como sabemos, tanto las plantas como los animales están formados por células. Eso es un hecho. Lo vimos la semana pasada en las clases de la célula. Y bueno, si no te recordás, yo más tardecito, ya te dije, me comprometo a subir esa clase para que tengamos completo la unidad 9. En el núcleo de todas de todas las células se encuentran los cromosomas. Los cromosomas van a tener esta forma, miren, la forma en Y y la forma en X. Estos vienen en los gametos reproductivos tanto del padre como de la madre, ¿ok? Pero también vamos a tener que recordar la división celular. Bueno, eso lo expliqué en la clase anterior y si no, ahí va a estar el video. Por tal razón, no me voy a detener en esto, solamente lo vamos a mencionar. Aquí tenemos los organelos de la célula animal, ¿ok? Y bueno, tenemos una célula eucariota. ¿Por qué es eucariota? Porque posee núcleo, ¿ok? Tiene membrana celular, tiene un citoplasma y el mencionado núcleo. Ok, más organelos de la célula nuclear, ¿verdad? Ok, aquí está el núcleo, vemos los poros nucleares, las membranas, bueno, y en el video de la semana pasada vimos cómo se empaquetaban las proteínas, entrando y saliendo por estos poros nucleares. Así que no se preocupen por esa explicación, porque ahí va a estar ya, ¿verdad? Esa información para que la vean las veces que sea necesario. Ok. Déjame decirte que bueno, tenemos aproximadamente 50 trillones de células, imagínate, un individuo puede hacer eso. Vimos también un video de la división celular. Entonces, vimos un video de la división celular. Acá vemos, por ejemplo, cómo se va haciendo de 2 células madres a 4, a 8, ¿sí? Entonces, y eso se llama mitosis y meiosis. Ahí también en el video
les va a aparecer. Pues ya entrando de lleno, acá hoy sí vamos a tocar términos ya un poco más complejos, ¿sí? De los genes. Con relación a los genes, si ustedes ven esta escalerita o esta doble hélice, como quieran llamarle, estas dos paralelas que van acá en plateado, se están siendo unidas por unas escaleras. Estas escaleras son el hilo, por decirlo así, que van a tejer los cromosomas. Los cromosomas los vamos a encontrar en el núcleo celular, en el centro de la célula, en el núcleo de la célula. Y es ahí donde está la información genética de los rasgos que cada individuo, sea planta o animal, va a heredar. El código genético es GAT. ¿Sí? El código genético es GAT. Lo voy a anotar por acá. ¿Sí? Guanina, adenosina, ¿sí? Tiamina y citosina. Guanina, adenosina, tiamina y citosina. Esto está acá. Cada una de estas tiene químicos, ¿sí? Tiene químicos dentro de ella para formar ese compuesto químico. Ok. Ahora, esto va a ser la información que contenga cada eslabón de eso. La ciencia no ha logrado descifrar más que eso, ¿verdad? Han avanzado bastante, se ha avanzado bastante, pero no por completo. Es muy misterioso, la verdad. Los cromosomas pueden compararse como una memoria USB, un CD o cualquier otro soporte físico de almacenamiento de información de datos. Ok, vamos a hacer esa analogía. Pilas ahí, ¿verdad? Porque puede ser que uno de los nuevos ítems que no estén en el examen de Gold Core, porque ya te dije, lo voy a mover, ya tengo 3 años de estarlo usando, ya lo voy a cambiar. Además que tengo que trabajar con Google Form, entonces hay que cambiarlo. Vamos a quitar algunas preguntas, pero yo haría una pregunta de eso, fíjate. ¿Con qué esta analogía de una USB y un CD, con qué lo podríamos comparar según, por ejemplo, la genética? ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Sí? Según la presentación, ¿sí? Lo podemos comparar con un cromosoma, ¿sí? Con el ADN, o sea, y vamos a ver por qué. No puede haber datos si no hay un soporte físico, o sea, si no está, por ejemplo, la USB, ¿cómo vamos a almacenar información? O el disco, no puede estar en el aire, ¿verdad? Y no puede haber genes si no hay ADN. Entonces, fíjense bien, no pueden haber genes si no hay ADN. Los genes van a estar dentro, ¿sí? Del ADN. ¿Dónde está el gen? Los genes son las escaleritas que ya le llamamos GAT, ¿verdad? Ok, el ADN de los cromosomas es el soporte físico de los genes. O sea, esta estructura, miren, toda esa cadena y el cromosoma son el soporte físico, son, por decirlo así, el envase. Va, eso, el envase. Ok. Y lo que está dentro del envase, eso van a ser los genes. ¿Sí? Al igual que un CD o una USB, que caben muchos datos, en los cromosomas hay muchísima información. Se calcula que hay unos 100, ¿verdad? Millones de genes de la especie humana. Ok, entonces continuamos. Aquí está el código genético y bueno, adenina, guanina, tiamina y citosina. Ok, entonces eso es lo que está en esto, miren. Ahí lo vamos a encontrar. Ok, ahora este sería, fíjate bien, sería, eh, estos serían los genes, ok, y que sería la información genética. Ahí vienen las características de cada individuo genética. Y la escalera y los cromosomas serían, ¿sí? El soporte. O sea, el envase, el envoltorio, el empaque, ¿ok? Bueno, otra forma que me diera idea a mí es esta también para sacar un ítem, mira.
podría poner esta analogía. Una analogía es como decir algo, pero querer decir otro. O sea, comparar algo, decirlo así. En lenguaje creo que ven esto de analogía. No me detengo a explicarlo porque si no pierdo la esencia de lo que estamos viendo, pero más o menos es así, ¿verdad? Yo quiero con una frase querer decir otra. Ok, pero fíjate bien. El almacenamiento de la música, perdón, en una forma digital. ¿Acaso la información almacenada posee la apariencia de la música? Bueno, no, pero si, por ejemplo, aquí están las notas musicales, ¿sí? Ahora, esto pasa a un dispositivo con ya programa, a un driver, ¿sí? De la computadora. La computadora lo va a pasar a un hardware, ¿sí? Y a un software. Entonces necesita un hardware y un software para poderlo reproducir. Si yo tengo la música, pero no tengo ni el hardware ni el software, entonces no voy a poder reproducir la música. ¿Ok? Ok, entonces, de la misma manera, el ADN representa la información genética que se precisa en generar la vida. Nótese que la información es transmitida a través de tres pasos. Veamos la música también a través de tres pasos, ¿sí? Las notas musicales, el medio físico, que sería la computadora con el hardware, ¿verdad? Y el software, ¿sí? Y teniendo estos dos pasos, paso uno, las notas musicales, o sea, la información, ¿sí? Aquí estaba la información. Ok. Aquí dice información digital, música digital o información de la música digital en el CD. Ok, esta es la información. Pero si yo no tengo, por ejemplo, la computadora no tiene un hardware y un software, entonces no la voy a poder reproducir. El step extra, este es el paso extra, ¿sí? Es el paso 2. Y el paso 3 es sound waves, o sea, que suene, ¿sí? Entonces, y la música, ¿verdad? Llega a nuestro cerebro, dice Brian, ¿sí? Ok, llega a nuestro cerebro. Entonces, en tres pasos. Ahora, el ADN igual, aquí está, está en forma digital la información en el ADN. ¿Cómo está? Es así, ¿verdad? Si te recordás, Gat, ¿sí? Ok. Y entonces eso va a ser transmitido, ¿sí? A través del RNA o ARN, ácido ribonucleico. Ok, paso 1, ¿sí? Paso 2 y paso 3, ¿sí? Entonces tenemos, bueno, y el ARN lo va a transmitir a través de los ribosomas. Estos van a empaquetar las proteínas, van a hacer que tengan la forma tridimensional las proteínas y que sean empaquetadas. Estas al ser empaquetadas van a salir de los orificios nucleares, como vimos ahí en la presentación, ¿sí? Y estas proteínas van a ir a reconstruir tejidos, etcétera. Ok, tenemos, por ejemplo, bueno, lo mismo, miren, pero acá también quiero que pongas atención porque quiero que veas dos momentos en esta imagen. Está en inglés, pero acá hemos hecho una pregunta. No tenemos tiempo para estarlo traduciendo. Podríamos, pero no viene el caso. A mí me interesó más que todo la imagen. Por eso lo dejé, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Que si te fijas, esto que está acá, ¿sí? Y esto que está acá, yo voy a ir circulándolo. Sí, ok. Lo podemos nosotros describir o lo podemos, sí, lo podemos identificar, lo podemos describir, como por ejemplo, este es a nivel micro. Cuando yo hablo a nivel micro, estamos hablando de lo más pequeño. Y cuando hablo de nivel macro, entonces estamos hablando de lo macro. Pero no puede ser, profe, si la célula ya es pequeña. Por eso, pero dentro de algo pequeño hay algo más pequeño todavía. Entonces, si no me piden a mí un orden,
del más pequeño al más grande, entonces yo pusiera en un examen proteínas primero, ¿ok? Del más pequeño, ¿va? El segundo sería ADN o cadena de ADN. ADN. Las cadenas de ADN. El tercero, estas X y la Y, ¿verdad? Recuérdense, esos son los cromosomas. Ok. El cuarto, el más grande, yo lo pusiera el núcleo celular. Núcleo, porque ahí se encuentra, núcleo celular. Y el último, sí, la célula. Ok. Si quiero seguir, bueno, después de la célula va el tejido. Las células me van a formar tejido. Ok. Después del tejido van los órganos. Ok. Después de los órganos, fíjate bien, van los sistemas. Sistemas. Sistema digestivo, sistema muscular, sistema óseo. En el 9 ya no tengo espacio, pero te lo voy a decir. En el 9 iría un individuo. ¿Sí? En el 10 iría una población. Este se va a reproducir y va a ser una población. Va a ser familias y va a ser reproducción. Entonces en el 10 iría población. En el 11, este tiene que interaccionar con otras especies, ya sea de plantas o de animales. Entonces eso sería un ecosistema. En el 12 ya sería una biomasa donde varios ecosistemas o biosfera donde varios ecosistemas están interrelacionando entre sí. O sea, aquí voy desde el más pequeño, la secuencia, hasta el más grande, mira. Ok. Ahora, los niveles de organización de la vida es muy parecido, solo que aquel comienza de forma inorgánica, porque acuérdate que son las partículas subatómicas, el átomo, la célula, las biomoléculas, perdón, las moléculas, las biomoléculas, luego la célula y luego todo lo que hemos mencionado después de la célula aquí, tejido, órganos, sistemas, individuo, población, ecosistemas y biosfera. Ok, entonces creo que ojalá haya quedado claro ahí. Ok, aquí tenemos otra vez, mira, el código genético. ¿Y qué es el ADN? ¿Qué es el ADN? Sí, ya un poco de teoría. Sí, bueno, el año pasado creo que viste las biomoléculas que son carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Acá también, esas, fíjate bien, se hacen una síntesis de esas y estas nutren a la célula y la célula percibe aminoácidos sintéticos y ese es el material primo y la célula produce otras proteínas. O sea, estas proteínas van enlazadas con lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos que son aminoácidos también. Me van a formar una síntesis de proteína. Estas proteínas van a servir para reconstruir tejido, o sea, van a formar otra célula. Es como una fábrica. Ok, si ya no te acordás, te invito a que volvás a ver el video de donde explicábamos sobre la célula y su división celular. Ok, entonces ahí yo voy a poner el video. Pero tanto los carbohidratos como las proteínas, como por ejemplo también este, ¿cómo se llaman estos? Los lípidos son monómeros, o sea, es una sola cadena. En el caso en el caso del ADN, este ya no es un monómero, este es un polímero, porque tiene varias cadenas. Bueno, aquí lo puedes ver ya, puedes ver las cadenitas. Ups, ahí, aquí están, sí. Puedes ver las cadenas, que son varias, no solo es una, por eso no es un monómero. Bueno, ¿cuál es la función del ADN? Pues la función es mantener a través de un sistema de clave, o sea, el código genético, la información necesaria para que las células hijas sean idénticas a las células progenitoras, o sea, a la célula madre. Entonces aquí te estoy sondeando lo importante, ¿verdad? O la función del ADN, ácido desoxirribonucleico. Es una palabra larga, ¿verdad? Y compleja de pronunciar. ¿Y qué está haciendo el ADN? Mira, el ADN se copia.
en un proceso llamado replicación. Esto es muy parecido a lo que hace el virus. El virus no es una célula, pero extrañamente tiene en su núcleo tiene ADN o tiene ARN. Y es por eso que no han encontrado una cura para la pandemia que estamos afrontando, porque tendrían que estar estudiando, jóvenes, esto, miren, estas reglitas que ven ahí adentro. Y de hecho sí las están haciendo, ya hay algunos sueros que están ayudando, pero no de forma definitiva porque tienen reacciones secundarias o no neutralizan por completo la replicación, ¿verdad? Del SARS-CoV-2, sí, SARS-CoV-2. Ese es el que está afectando ahorita y está provocando la enfermedad llamada coronavirus, ¿verdad? O el COVID-19. Entonces, esta sería la función. Ahora, el ADN no se reproduce, sino que se copia, o sea, se replica, igual que un virus. En el caso de la célula, sí se reproduce. Entonces, al reproducirse, lo que va haciendo la célula es copiándose. Aquí está, aquí vemos cómo esta hebra se va copiando en dos, miren, en dos, ¿sí? ¿Ok? Hace una especie de Y. Bueno, y aquí está la transcripción y la traslación del ADN, ¿ok? Que también es la misma copia, ¿sí? En una síntesis de proteína. Por eso lo van a poder apreciar mejor en el video, muchachos, que vimos la semana pasada, y los que no lo vieran, pues ya vamos a subirlo. Voy a subir uno que encontré que está mejor que el que vimos la semana pasada. Así que nos va a ayudar mucho porque la imagen es mejor. Oye, ok, entonces en este caso tenemos ya la reproducción celular. Recuerden, el ADN se replica, se copia, ¿sí? Por ahí puedo sacar otra pregunta, fíjense. Pero la célula no se copia, esta se reproduce. Oh, profe, entonces la célula se aparea. Algo así, algo así. En la mitosis vamos a tener dos células hijas, en la mitosis. En la meiosis vamos a tener 4 células hijas y la meiosis tiene que ver con los gametos sexuales, ¿sí? Recuerden, los gametos sexuales son los espermatozoides y los óvulos. En las plantas, tiene que ver con el polen, ¿verdad? Ok, pero acá la mitosis solamente tiene que ver con que la célula madre o progenitora, a esto se le llama madre o progenitora. ¿Sí? Esta es la original, por decir algo, ¿verdad? Y ella se copia y saca dos células hijas que tienen, si se acuerdan, el ADN se duplicó, entonces en una fase, ¿verdad? Si recuerdan, vimos la metafase, profase, metafase, anafase, interfase, telofase. En una de estas fases, esta se dividió solamente en dos células hijas. Pero eso sí, se copiaron los polos, se copió la información genética, etc. En esta también están las fases, pero se va a hacer en 4 partes. También tenemos un video ahí, ¿verdad? Que estuvimos viendo de la semana pasada. ¿Qué son los alelos? Los alelos van a ser dos genes, fíjate bien, portadores de la información en el mismo carácter. Y esta información puede ser que no sea la misma. Como puedes ver acá, aquí tengo el alelo para colores, el color de los ojos. En este caso es igual, tanto en el morado, en el alelo morado, como en el alelo naranja, café, perdón. En el caso del pelo es igual, ¿sí? En el lóbulo de las orejas también es igual, pero el cuerpo del alelo ya es diferente. Con eso ya voy a tener un problemita, porque este café es el de los papás y este celeste es el de la mamá. ¿Sí? Ahora, vamos a ver quién tiene, qué producto tendríamos si cruzamos estos dos así, ¿verdad? Pero terminemos de comprender qué es un alelo. Son formas alternativas del mismo gen que ocupan una posición idéntica, ¿sí? Idéntica. En los cromosomas homólogos.
y controlan los mismos caracteres, pero no necesariamente llevan la misma información. Entonces, los alelos van a ayudarnos a la información, por ejemplo, las características. ¿Sí? También tengo por acá que el alelo es la información que guarda un gen, por si nos sale más fácil esta información. Repito, es la información que guarda un gen, eso. Un alelo es la información. Si ustedes ven aquí, en el esquema estamos dando información de los ojos, color del pelo y lóbulos de la oreja, formas de la oreja. Esa es información y eso es el alelo. Son estos, ¿sí? Estos colores que ustedes ven ahí, esos serían los alelos, las informaciones que lleva un gen o que porta un gen. Entonces, hay 23 cromosomas, acá está, tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Qué significa esto? Que si tenemos 23 pares de cromosomas, entonces ¿cuántos cromosomas puede tener un ser humano? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuánto? ¿Qué dice la lógica, el razonamiento? 46 cromosomas. Correcto, porque son 23 pares, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de pares, entonces si me preguntan en el examen cuántos cromosomas hay, entonces yo voy a contestar 23, ¿va? Ok, entonces, dicho eso, ¿verdad? De parte del compañero, ¿sí? Cada par tiene uno de los caracteres, una pareja de genes en posiciones análogas, aunque no necesariamente con la misma información. O sea, los alelos son portadores de o son la información que portan los genes, ¿verdad? Ahora, no pueden ser los mismos. De hecho, por ejemplo, cuando se une el esperma con el óvulo, entonces es por eso que hasta la ley, fíjense bien, prohíbe mezclar padre con hijo, hijo con madre. ¿Por qué? O, perdón, hija con padre, hijo con madre. O hermanos. Porque generaría problemas genéticos, ¿sí? En estos cruces, esos cruces son peligrosos. Bueno, aquí vemos el alelo, miren, ya desde una vista diferente, vemos el alelo A mayúscula con el alelo A minúscula. Esta es la madre y este es el padre. Fíjense bien, aquí tenemos ya el jueguito, miren, solo podrá haber tres tipos de personas, un A mayúscula, un A mayúscula minúscula y un A minúscula. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Ahora, estos dos que están acá, esos que estoy circulando, son individuos del mismo alelo. Entonces a esto les vamos a llamar homocigotos. Homocigotos, cuando aparezca la A mayúscula unida con otra A mayúscula, o cuando aparezca la A minúscula unida con otra A minúscula. Entonces a eso les vamos a llamar homocigotos, porque son homogéneos, ¿sí? Y son dominantes. Ahora, cuando tengamos esta característica que sobra aquí abajo, aquí la estoy circulando, estos van a ser individuos con alelos diferentes y los vamos a denominar heterocigotos, ¿sí? Cuando veamos la combinación entre una mayúscula y una minúscula. Entonces podemos decir, este es heterocigoto, aquel es homocigoto. Bueno, aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos los ojos marrones. Sí, carácter dominante. Carácter recesivo, ojos claros. Veamos en el pelo. Carácter dominante, pelo rizado. Carácter recesivo, el pelo liso es recesivo. O sea, son más fuertes la química de estos genes. Orejas redondas, dominante, y orejas puntiagudas, recesivas. ¿Qué es eso, profe, de lo recesivo y de lo dominante? Que si, por ejemplo, tú tienes más características físicas de la familia de tu papá, me refiero a tus abuelos, no a tus tíos, ni tus primos, ni tus tíos políticos. Hay personas que dicen, es que él se parece al tío. ¿Cómo se va a parecer el tío si tu tío no puso los cromosomas, ¿sí? Los gametos reproductores? Los puso tu papá. Ahora, tú puedes parecerte a tus bisabuelos, a tus abuelos o a tu papá.
Pero eso de que vamos a estar diciendo igualito al tío, igualita a la prima, igualita a la tía lejana, eso no es, eso no existe, eso no es, ¿verdad? Aquí en genética no es. Ahora, la gente lo dice porque quizás desconoce de esta información o no la quisieron aprender, simplemente no la aprendieron. Pero nosotros, que ahora vamos a conocer, no podemos caer en ese error. Otro error que en lo que no debemos de caer es en aquello de que no se parece al papá en nada, ¿sí? O no se parece a la mamá en nada, tampoco, porque algo debe de tener de ambos. Ahora, pero obviamente va a tener genes de, fíjate bien, la persona dominante. Ok, yo en el caso mío, mi hijo, él es blanco, yo no soy blanco. Pero porque no tenga mi color, no significa que no tenga algo de mí, tiene algunos rasgos míos. Entonces, eso no significa que si yo, por ejemplo, no tengo, si yo tengo otro hijo, o no tengo otro hijo, perdón, así sería, no significa que mi hijo, cuando tenga sus hijos, los hijos de él, probablemente se parezcan a mí, porque eso también es otra ley. Fíjense bien, ahorita ya estamos en la introducción de las leyes de Mendel. Mendel, la primera ley es de los caracteres dominantes, recesivos, y la segunda ley tiene que ver con los rasgos de la segregación genética, que va a saltar hasta la tercera generación. Y la tercera ley tiene que ver con que cada organismo tiene sus propios caracteres, o sea, puede desarrollar, eso se llaman, he olvidado ahí, pero se llaman la ley de caracteres independientes, se llaman, ya me recordé, ley de caracteres independientes. Entonces, probablemente los hijos de mis hijos, sí, pues saque uno mi color, ¿verdad? Si él tiene dos, ¿verdad? O solo uno, ¿sí? Y como yo sé esto, para nada me he sentido así como, hey, no tiene mi color, va, hey, no tiene los ojos, mis ojos, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos que ver eso también. En tiempos pasados, fíjense que las suegras a veces pues le decían a sus nueras, no, pero fíjense que no se parece a mi hijo. Y maltrataban, ¿verdad? A la esposa del hijo. La familia del hombre maltrataba a la esposa porque no se parecía. Inclusive hay mujeres que tuvieron, las abandonaron por eso, ¿verdad? Porque creyeron que se habían metido con otra persona. Vemos, fíjense bien, el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo tiene que ver con los rasgos físicos, ¿sí? O características físicas o de conducta, porque la conducta también es heredada, ¿sí? El carácter, ¿sí? Entonces, y es observable, ¿sí? En este caso, vamos a tener un homocigoto, recuerden, un homocigoto, un heterocigoto y otro homocigoto. Aquí están los productos, ¿sí? Ok, bien. Ahora, pero ¿cómo se formó esto? ¿Cómo se formó esto? Aquí está, miren, cómo se transmitieron. Se mezclaron, fíjense bien, una madre heterocigota con ojos claritos, se mezcló con un padre heterocigoto. Ok, estos son los símbolos de sexualidad, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Estos son los símbolos de sexualidad, para la mujer y para el hombre. Entonces, cuando se mezclan, él pone el gameto masculino, que es el esperma, ella pone el óvulo, y por meiosis, recuerden, la meiosis es para la reproducción de células sexuales. Entonces, ella libera dos, ¿sí? Un alelo A mayúscula y un alelo A minúscula, ¿sí? Un gen, ahí va el gen. Y él lo mismo. Entonces, estos se van a mezclar, pero veamos qué pasa a la hora de mezclarlo. Ok, ok. Entonces, cuando los dos son heterocigotos, recuerden, estamos heterocigotos. Heterocigoto. Ok, ¿qué pasa cuando se mezcla? Ok, esta, por ejemplo, va a ser un par. Esta cuando se mezcla con esta, ¿sí? Me forma esto. Ok, aquí pilas, porque este ejercicio sí lo van a tener que hacer en el examen. Esto sí, sin perdón, esto no lo puedo dejar de evaluar. Ahora, esta A, la A minúscula, el alelo minúsculo de la madre,
se va a mezclar con este y me va a formar un homocigoto, pero uno, ¿sí? Solamente uno, ok, uno. Pero sigamos con esta A minúscula. Esta A mayúscula también se puede mezclar con esta A y me va a formar este individuo. Suponete que tuvieron 4 hijos estas personas, ¿sí? Aquí está el primero, aquí está el segundo. Ahora, esta A minúscula también se puede mezclar con esta A mayúscula y me va a formar este otro individuo. Voy a tener 3 heterocigotos, ¿sí? Y un homocigoto. ¿Quién es el? Fíjate bien, ¿quién es el dominante entonces? Los heterocigotos. Ahora, pero él heredó sus propios rasgos, ¿sí? Él es el extraño, podríamos decirlo, pero estos rasgos lo van a convertir a él. Más adelante, si él se reproduce, se va a convertir en no en un recesivo, en un dominante. Bueno, aquí está la tablita, mira, con esta tablita te voy a evaluar ya, mira, aquí ya, compadre hablado, como decimos, mira, te voy a poner esta tablita, puede ser que te saque este mismo ejemplo o te ponga otro ejemplo, ¿sí? ¿Verdad? No pueden ser ojos, pueden ser piel, puede ser pelo, y bueno, ok, entonces tenemos, mira, la A mayúscula va a ser el alelo dominante, ok, que te quede claro acá, mira, la A mayúscula. Y la A minúscula, que te quede claro acá que va a ser el alelo recesivo. ¿Sí? Y se escribe en minúscula. En estos casos se habla de dominancia. Ok. Y bueno, si queremos una expresión matemática, vamos a tener que los dominantes son mayores que los recesivos. Bueno, vamos ya con las primeras leyes de Mendel. ¿Qué es la condominancia? ¿Sí? La condominancia puede suceder que los alelos de un determinado carácter sean equipotentes, es decir, que ninguno domine sobre el otro. Eso es la condominancia, que ninguno domine sobre el otro. En este caso, los individuos heterocigotos o híbridos, portadores de ambos alelos, tendrán características intermedias, o manifestarán los dos. Se habla entonces de condominancia, o sea, cuando no haya un dominante, condominancia. Ok, este es un término aparte, ¿sí? Si ustedes se fijan, tengo una roja completa, dominante, y tengo un recesivo completo. Cuando cruzo ambos polen, o sea, estos son los polen, ¿sí? Tengo como producto esto. O sea, esto más esto me da igual a eso. Aquí lo pueden ver, miren. Rojo, blanco, rosado. Bueno, las leyes de Mendel y la herencia. Aquí sí vamos ya a las leyes. Nos quedan 10 minutitos, muchachos. Creo que terminamos. Ok. Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Ok. Fíjate bien, en esta ley, nosotros tenemos que fijarnos en lo siguiente. Solo déjenme revisar algo acá. Sí. Ok. Sí, esto nos tocaría ya. Esto sería casi de lo último de la unidad. Ok. En la primera ley se cruzan dos variedades de individuos de raza pura. O sea, voy a cruzar dos individuos de raza pura. Si te fijas aquí, yo tengo un dominante. Dominante completo. Y acá tengo un recesivo completo. Es puro recesivo. Ambos son homocigotos. Si te recordás que era lo homocigoto. Lo homocigoto es que no tengan combinaciones. Antes de combinarse entre ellos dos, son homocigotos. Pero cuando estos se aparean o se cruzan, entonces vamos a tener un heterocigoto. A eso se refiere Mendel en la primera ley, ¿verdad? De raza pura. Un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Todos los híbridos de la primera generación
van a ser iguales. Entonces, cuando se cruzan dos variedades de individuos de razas puras, homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Mendel llegó a esta conclusión que al cruzar variedades puras de alberjas, alberjas son como frijolitos en vaina, amarillas y verdes, pues siempre obtenía este cruzamiento, variedades de guisantes amarillas. Ok. Segunda ley. Segunda ley. La ley de separación o disyunción de los alelos. Mendel tomó plantas procedentes de semillas, ¿sí? Y bueno, estas cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí, se obtienen semillas amarillas y verdes. Ok. Y dice por acá que Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación, F1. F1 quiere decir la primera generación, esta. Ok. Esa es esta generación. Ahorita estamos hablando de eso. Ok. Y luego dice que del experimento anterior de las amarillas a mayúscula a minúscula, las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes, o sea, tuvo dos tipos. Ok, en la proporción 3.1 o del 75% de amarillas y 25% de verde. Así pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de la semilla parecía haber desaparecido en la primera generación filial, ¿sí? Vuelve a manifestarse en esta segunda generación. Ok, entonces podemos decir que esta se llama ley de la dominancia, ¿sí? Ok, ley de la dominancia. Y en esta ley le podemos llamar, ¿sí? Fíjate bien, ley de la segregación. Segregación. Ahora, ¿por qué segregación? Porque cuando combina amarilla con amarilla, me sale amarilla. Cuando combina amarillo con verde, me sale amarilla. Porque domina más, es más fuerte la mayúscula. Ahora, cuando combina una verde con una amarilla, me sale amarilla. Porque domina, ¿sí?, la A mayúscula. Y cuando combina una A minúscula con una minúscula o una verde con una verde, me sale verde. Entonces, esto es segregado. Entonces, esto segregado quiere decir que puede salir hasta después de la tercera generación. Quiere decir que, por ejemplo, si mi papá no se parece a mi abuelo, entonces mi hijo puede tener rasgos de mi papá. Entonces, no sé si vamos entendiendo ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, bien bonito, ¿verdad? Cuando uno ya dice, ah, con razón, ¿verdad? Me parezco más a mi abuelo que a mi papá, porque mi papá no me parece a mi abuelo. ¿Va? Ok, entonces esto puede saltar hasta la tercera generación. Ok, o si yo, por ejemplo, tengo dos hijos más, puede ser que el tercero o el cuarto saque mis genes, ¿verdad? Que son, en parte, son recesivos. Y la tercera ley se llama la ley de los caracteres independientes. Esto quiere decir que Mendel planteó cómo se darían dos caracteres, ¿sí? Para ello cruzó alberjas amarillas lisas con alberjas rugosas. Vemos la forma, rugosas, y vemos las lisas. Ambas estas son dominantes, puras dominantes, y estas son puras recesivas. Cuando las cruza, vemos de que no sale ni como esta, ni sale como esta. Tiene caracteres o rasgos independientes. Ok. Muy bien. Eso, ¿verdad? Sí, nos lleva al siguiente cuadrito, que sí, por ejemplo, lo podemos cruzar. No se preocupen, un cuadrito así no les voy a poner tampoco, de guarde, nunca van a terminar el examen. Pero para que más o menos se den cuenta ustedes de que
los productos al cruzar, ¿sí? Este tipo, ¿sí? de características en la tercera ley de Mendel, estos individuos van a crear sus propios genes, o sea, sus propias características, ¿sí? Entonces, es probable que un hijo no se parezca ni al abuelo ni al papá. Sí, totalmente. Y a eso se le va a llamar tercera ley. Muy bien, hemos terminado esta presentación. Solamente quiero tomarme unos